Aleluya. Nos unimos, Señor, en adoración y en clamor delante de tu presencia. Tú tienes, Señor, el programa de esta reunión, Señor. Y hoy tu iglesia, Señor, se une en adoración celestial, Señor, delante de tu trono. Hoy la tierra te canta, Señor. Y queremos unirnos a ese coro celestial de ángeles. Y que tú desates, Señor, la realidad del cielo, Señor, sobre la tierra. Así como tu perfecta voluntad es hecha en los cielos, Señor. Queremos esa realidad visible, Señor. Hoy que suba, Señor, como un olor fragante y un aroma, Señor, que no cesa de cada uno de nosotros, Señor, tu iglesia, tu congregación. Santo, 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 santo eres, Señor. En todo tienes tú la preeminencia. Tú eres el protagonista, Señor. Tú, Espíritu de Dios. Solamente tú, Señor. Reafirma tu palabra hoy, Señor. Reafirma tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Estoy súper feliz de estar aquí el día de hoy. De verdad que Dios ha sido maravillosamente bueno. Veo muchas caras que antes no había visto, que no conocía. Me presento rápidamente, mi nombre es Andrés, soy el hijo del pastor Luis. He estado fuera del país por un tiempo. Dios está trabajando conmigo, con mi esposa, en Lima, en Perú. Y para mí es un enorme gozo poder estar en mi casa, poder compartir en el contexto de este intensivo, de esta reunión, porque sé que Dios ha sellado nuestra iglesia, y no solamente nuestra iglesia, sino muchas otras en Venezuela, con el entendimiento de lo que significa la oración de una manera viva, de una manera real, más allá de lo superficial. Y la necesidad, como bien han dicho los predicadores que han estado aquí en la mañana, de que se desarrolle una cultura de oración y de que nosotros empecemos a ejercer desde la tierra nuestro rol como sacerdotes, que trasciende el liderazgo, la plataforma, el programa, lo planificado del hombre. Es sencillamente un llamado y una identidad de Dios para ti y para mí. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su palabra. De verdad que estamos muy contentos. Feliz de estar casado. Es lo máximo. De verdad que sí. Es una gran bendición. Pero aquellos que no lo están, esperen su tiempo, porque cuando es en el tiempo de Dios es perfecto. Y de verdad que me he gozado desde la mañana escuchando a Joseph, escuchando a Daniel, porque sé que Dios está hilando un mensaje que quiere sellar en los corazones de cada uno de nosotros. Es un privilegio, hermanos, y quisiera decir esto antes de abrir lo que Dios está dándole a la iglesia en Venezuela. Dios está dándole una porción muy particular, y no para menospreciar otras naciones, porque Dios es soberano y Él actúa de forma multiforme y Él sabe qué porción de maná necesita cada nación. Pero sepan, hermanos, que la porción que Dios le está dando a Venezuela, a esta iglesia, a las iglesias aquí representadas, es una porción para que te puedas sostener en medio del desierto, en medio de la tribulación, y puedas conocer más profundamente quién es tu Dios. Amén. Es un privilegio. Es un privilegio. Dios nos ha permitido allá en Perú estar en una iglesia, empezar a congregarnos de a poco y comenzar una pequeña reunión celular en casa de unos hermanos.
pero no hay nada como estar en mi casa. De verdad que sí. Y doy gracias a Dios por eso, y le pido al Señor que selle corazones, y aquellos que Dios los llame a salir, que vayan con esa semilla y a sembrar y a cosechar y a dar frutos en el lugar donde Dios los ponga. Amén. Gloria a Dios. El movimiento de oración no es algo nuevo. La oración incesante no es una idea novedosa de esta iglesia o de un Wanting o de Semillero o de alguien a quien tú puedes admirar. Es un deseo en el corazón de Dios. Ha sido siempre así desde la creación, desde la intimidad de la Trinidad, antes de que las cosas fueran creadas, hasta el establecimiento, al llamamiento de Israel, el llamamiento de David, a quien Dios le da la visión más concreta de toda esta dinámica del tabernáculo, y no se ha parado en la escritura nada más. Ha habido innumerables movimientos de oración incesante y de adoración incesante a lo largo de la historia de la iglesia. Y es importante que nosotros, como estudiosos de la palabra, también estudiemos los tiempos, las sazones que Dios tiene y el hilo profético que se ha venido desarrollando desde que terminaron los tiempos bíblicos, pero en la era de la iglesia Dios ha ido levantando hombres, movimientos a lo largo de la historia, siempre marcados por una adoración y una oración incesante. Solo por mencionar algunos: 371 después de Cristo, Martín de Tours, el primero que creó y fundó un monasterio en la región de Francia, y llamó a 80 a que elevaran oración delante de la presencia del Señor, cuando aún no existía el concepto de lo que significa un monasterio, que hoy día está bien tergiversado, la verdad. Tenemos movimientos como el de Bernardo de Claraval en el 1100 después de Cristo, que llamó a una legión de 300, 400 personas que de noche cantaban oraciones delante del Señor y de día hacían sus trabajos en silencio para poder estar en comunión con Dios. Y no se separaban de su dinámica del mundo, porque tenían que trabajar y tenían que moverse en lo que les correspondía hacer, pero estaban llamados al celo de habitar de continuo en la presencia de Dios. Desde este púlpito se ha hablado del movimiento de los moravos en Alemania durante 100 años. El primer despertar misionero más grande que tuvo Europa fue originado por un grupo que Dios llamó a que clamaran incesantemente, a que levantaran una torre de oración, y de ahí salieron a hacer misiones en el Asia, en África. El mismo Wesley fue impactado por uno de estos moravos con el que se encontró antes de su viaje a los Estados Unidos. Todo gran avivamiento, todo gran mover de Dios, todo gran despertar empieza en el corazón de la iglesia que ora, que clama de día y de noche delante del Señor. Amén. Y yo lo creo, amados hermanos. Yo lo creo. Yo sé que Dios va a traer tiempos de refrigerio para mi nación, pero yo también sé que al final de cuentas lo que anhela nuestro ser como iglesia es que Jesús establezca su gobierno sobre la faz de la tierra. Porque las cosas van a ir de mal en peor, aquí y en cualquier otra parte del mundo. Dios sí puede tener picos donde quiere darnos una porción diferente y llenarnos de algo particular y vivir en una ola de abundancia quizás, pero al final de cuentas la historia está escrita. Él va a venir, los tiempos tienen que empeorar para que eso suceda. Amén. Y la iglesia tiene que permanecer firme, y la iglesia tiene que ser probada. Y gloria a Dios, porque la iglesia en Venezuela está siendo probada, y veo que está siendo también aprobada por Él. Amén. Tenía un apartado en mi prédica que dije, si lo mencionan los predicadores antes, no lo voy a comentar. Y he querido dividir la prédica en dos, porque voy a tocar el versículo lema. Quiero profundizar un poquito en ese verso que Dios le ha dado a la organización, a los líderes que pudieron poner todo esto por obra, porque en lo particular a mí me ministró muchísimo.
Fue un caos de verdad poder llegar a Caracas. Fue realmente traginoso. A última hora nos habían cancelado el pasaje de nosotros. Estábamos en la casa, parecía que no podíamos volar. Dios metió su mano, tuvimos que correr a un vuelo que salía en 2-3 horas. Y de ahí en adelante hemos visto ataques del enemigo por uno por otro lado, pero gracias a Dios aquí estamos. Y sé que no soy el único, porque hablaba con algunos hermanos que han estado en todo este proceso de planificación, que también han recibido ataques en su salud, han recibido ataques en sus finanzas. El enemigo está molesto porque él no quiere que la iglesia ore, porque él sabe que el poder de la oración, como decía Daniel, permite que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia. Y en la medida que él pueda tener una iglesia distraída, que crea que está jugando a ser cristiano, él va a estar feliz, él va a estar contento, porque no tiene ningún poder en contra de él. Pero cuando la iglesia profundiza y se mete de lleno en el misterio que se llama la oración, más allá del simple hecho de una enseñanza de escuela dominical, orar es hablar con Dios, y lo es en un sentido simple y fácil de entender, pero es nuestra identidad. Cuando la iglesia descubre esa identidad y profundiza y entiende que ha sido así desde el principio, el enemigo comienza a temblar. Porque en la oración nosotros comprendemos quién es Dios y empezamos a dirigir nuestra oración no a nuestra preconcepción de Dios, a la imagen que nos hemos hecho amoldada a nuestro bolsillo, sino a la imagen real, al Padre de las luces, al dador de los dones, a esa gloria, esa canción que cantábamos en la mañana, tu gloria hermosa, pero a la vez aterroriza, porque eres tan santo que siento que muero si estoy en tu presencia. Pero cuando Dios comienza a revelar sus atributos, que Él es amor, pero que Él es justicia, que Él va a establecer su gobierno, que hay una esperanza, cuando empezamos a identificar a Dios en la Escritura, nuestra oración se alinea con la voluntad de Dios y haya respuesta de parte de Dios. Amén. Y no he entrado a los puntos y ya estoy diciendo las cosas. Vamos a leer el contexto sobre el cual está escrito Levítico 6:13, rapidito. Va a aparecer ahí en pantalla. Voy a leer a partir del 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere que consumido el holocausto, apartará de él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Y viene el versículo lema: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Amén. Amén. Ese versículo resume lo que acabamos de leer, que se llama la ley del holocausto. Levíticos es un libro que da todas las leyes morales que debía tener el pueblo de Israel, y establece también cómo debía ser la interacción entre el sacerdote con Dios y el sacerdote con el pueblo y viceversa. Todos esos canales tenían que sujetarse a una liturgia, a una dinámica establecida por Dios. Y en este pasaje, en este verso, comienza a hablar de distintas leyes: la ley del sacrificio, la ley de la expiación, y esta, que para mí es la que engloba y resume las demás, la ley del holocausto, podemos simplificarla en ese versículo: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Amén. La palabra holocausto, para que tengamos una idea, porque realmente no es una palabra usual, significa sacrificio. En el hebreo realmente significa levantar o hacer ascender.
y en la partícula griega significa totalmente quemado. O sea, el sentido del holocausto era algo que tenía que quemarse por completo y que tenía que generar una humareda o un olor o un aroma que debía levantarse, que debía subir hacia el cielo. Esa era la ley del holocausto. Y se establece, como hemos leído, que el holocausto, el lugar del holocausto era sobre el altar. En un sentido práctico, el holocausto era podría ser un carnero, un ternerito, un becerrito, un corderito, dependiendo de la capacidad económica de la familia, podría ser una tórtola o un palomino, pero era un animal que mientras estaba normal, como cualquier animal, no era más que parte del ganado de alguien, pero pasaba a convertirse en holocausto cuando ese animal se metía o se colocaba en el altar, sobre el altar, cuando hacían todo el ritual de que el sacerdote debía degollarlo, debía matarlo y ponerlo sobre el altar. La Biblia dice, no aparece ahí en Romanos, que nosotros debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. Amén. Amén. O sea, la expresión neotestamentaria de esto es que nosotros, su iglesia, somos ese sacrificio. ¿Sí? Y es algo que tenemos que entender, porque somos sacerdotes, sí, pero nuestras vidas también representan ese cordero que debe ser sacrificado, que debe ser puesto delante del altar. Pero si nosotros no estamos en el altar, nosotros no somos un holocausto. Si nosotros no estamos en el fuego y en las brasas, somos sencillamente una carne cruda más. Así. Y la carne cruda no sirve, porque lo que tiene que quemarse, dice la palabra, es la grosura de ese sacrificio. El animal se convierte en holocausto cuando se pone sobre el altar. Y es un principio que tenemos que entender. La iglesia, nosotros somos altares individuales, sí. La iglesia ofrece una dinámica que viene a ser las veces de un altar. La casa de oración, que se ha dicho en la mañana, no es un apéndice de la iglesia. La casa de oración es la iglesia. Es una dinámica que puede asemejarse a un altar. Pero si no hay un holocausto, si no hay una vida que decide pararse al frente y ponerse allí y ofrecerse incienso delante de Dios, entonces el altar está allí sin ningún holocausto, sin ningún sacrificio. Y ahí es donde entramos nosotros y tenemos que determinar: yo quiero que mi vida sea un sacrificio, yo quiero empezar a ofrecer delante de tu presencia ese aroma y ese olor fragante, esa combinación de especias que daba ese perfume perfecto. Hay sacrificios que se expresan en obras, sí. Hay sacrificios que se expresan en los dones, talentos que Dios te da y que tú inviertes tu tiempo. Pero lo que nos ocupa hoy es el sacrificio de oración, de clamor, de intercesión delante de la presencia de Dios. Porque ha sido dicho que el incienso, y es algo que no podemos quitar de la Escritura, el incienso son las oraciones, no son las obras, son las oraciones. Las obras tienen su peso y tienen su lugar, pero el incienso que llena las copas que luego van a ser derramadas se llena a través de las oraciones. Si no oramos, si no intercedemos, si no estamos incesantemente en el altar, no estamos nosotros, al menos nuestra vida no está llenando esa copa. Amén. El proceso si lo queremos asemejar a la cocina, de cocción del Señor, es un proceso lento. Dice el versículo cuando lo leíamos que tiene que estar toda la noche y hasta la mañana. Es decir, no es una salchichita que se pone ahí, se quemó y se tostó y ya te la puedes comer. No es una patica de pollo. Es algo que toma su tiempo, que tiene que ser procesado, que tiene que ser trabajado, que tiene que ser quemado. Dios nos tiene a veces que rostizar, que dar vuelticas en ese palo ahí. Ya está lista la espalda, vamos por el pecho. Ya ahora vamos otra vez a la espalda porque ya está mucho tiempo al aire. Así ese es el proceso. Y el sacerdote sabía eso. Tenía que estar ardiendo de continuo, toda la mañana, toda la noche. Porque es el proceso de formación para nosotros. Vemos en ese pasaje que el sacerdote tenía que ponerse sus vestiduras de lino
calzoncillos de lino, lo cual no es más que una expresión de santidad, de respeto. Cuando pasamos a nuestro rol como sacerdotes, porque lo primero que, voy a hacer un paréntesis acá, el primero que unió todos estos conceptos fue Jesús. Jesús fue el sacerdote, Jesús fue el oferente, el que daba la ofrenda, y Jesús fue la ofrenda, y Él conjugó estas tres de una manera perfecta, ¿amén? Y Él espera también lo mismo de nosotros. Él es el Cordero perfecto, sin duda, y el sacrificio que permitió que el velo se rasgara, irrepetible y que no puede volver a ocurrir. Pero Dios nos llama como sacerdotes, Dios nos llama como oferentes, porque somos pueblo, y Dios nos llama como ofrenda. Y aquí vemos en el rol sacerdotal que el sacerdote tenía que no solamente ponerse una apariencia de lino, dice que los calzoncillos tenían que ser de lino. Hablando de ese nivel de santidad, de esa expresión de santidad que iba desde lo interior a lo exterior. Y era cuando estaba con esa vestimenta que Él podía ofrecer el sacrificio. Cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, apartarás las cenizas y las pondrás a un lado. La tipología de ceniza en la Escritura tiene dos vertientes. Voy a poner mi reloj acá. Por un lado tenemos la expresión de cenizas que reflejan amargura o reflejan humillación. Era un rito, un hábito, que cuando el pueblo entraba en ayuno, entraba en llanto delante del Señor, se vestían de cilicio, se rociaban cenizas y expresaba esa humillación delante de Dios. Pero tenemos otra expresión de la ceniza que es el resultado de la quema del sacrificio. Y esas cenizas son impuras. Le dice al sacerdote, tú tienes que primero quitarlas del altar, ponerlas a un lado, y después cambiarte las vestiduras, ya no tener las vestiduras de lino, tomar las cenizas y apartarlas del campamento. Amados, cuando nos presentamos delante del altar, tenemos que saber que Él tiene que procesarnos, quemarnos, y tienen que salir esas cenizas de nosotros. Yo no sé cuáles son las cenizas de tu vida, yo he identificado algunas en mi vida, pero tienen que ser quemadas. A veces son las buenas intenciones, las ganas de figurar, las ganas de hacer, porque pueden tener apariencia de espiritualidad. No voy a hablar aquí porque estamos en una audiencia que es bien madura del pecado que sabemos que no podemos tener. Estamos hablando del proceso de santificación que va más allá de lo que definitivamente no le corresponde a la iglesia. A veces venimos con un bagaje de intencionalidad, de ganas de hacer, de un fuego por establecer algo, y Dios tiene que procesar eso. Dios tiene que liberar esas cenizas. Dios tiene, digamos obesos, gordos, con grosura, que tiene que ser quemado, que tiene que dejar de existir. Y la representación aquí, el sacerdote se le dice, tú tienes que tomar esas cenizas y quitarlas del campamento. No pueden estar en el campamento. En el altar no puede haber nada de esto. Tus cenizas, tu proceso con Dios, tiene que ser que depurarlo y quitarlo de tu vida y dejar que Dios siga procesando, dejar que Dios siga trabajando contigo. Amén. Dice, el fuego debe continuar ardiendo y el sacerdote pondrá leña cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará las grosuras de los sacrificios de paz. Dios pone el fuego, pero la leña la pone el sacerdote. El responsable de que el fuego no se apague no es Dios, es el sacerdote. Somos nosotros. La leña, la acción, el dar el paso de estar en el altar y de atizar ese holocausto es responsabilidad de cada uno de nosotros en ese rol sacerdotal. Jamás podremos culpar a Dios. Es que la pasión que tenía al principio ha menguado, ya no te amo como antes, ya el primer amor se fue. Que a veces tendemos a tener ese concepto, si el primer amor se fue es porque tú lo dejaste ir, porque la leña la pones tú. Cuando nos acostumbramos al hábito, a la religiosidad, a la estructura, que al final fue lo que le pasó al pueblo judío. El pueblo judío quedó encasillado en toda esta cantidad de normas, de leyes, y hubo un momento que se dieron cuenta que no podían cumplirlas.
que nadie podía realmente a carta cabal decir: yo tengo todos estos check marks que salen acá. Y entonces se velaron, su entendimiento se veló completamente, porque empezaron a ver a Dios a través de una cantidad de paradigmas y de obras que solamente lo puede hacer un hombre, y ni siquiera, porque el sumo sacerdote tenía el riesgo de morir, tenía que ponerlo con una cuerdita, unas campanitas, porque si el tipo no era santo y pelaba agua en la presencia de Dios, había que jalarlo. Entonces realmente no había seguridad de nadie. Y amados hermanos, a veces uno dice: bueno, eso fue el pueblo judío. Hay velos en nuestra vida, hay velos en nuestra vida que nos impiden entender a Dios, que nos impiden relacionarnos con Dios. Hay paradigmas en nuestra vida que nos impiden establecer esa comunión. Entonces no ponemos leña, sino que dejamos que el fuego llegue por la llamita de la prédica que escuché, o del mensaje, o del sueño que tuve, o lo que me contó no sé quiéncito. Y eso había un poquito, una chispa. Pero Él espera que cada uno de nosotros ponga leña en su altar individual, que ha sido dicho también. Hay un contexto individual y un concepto eclesial. Dios ha llamado a esta iglesia a fundar una casa de oración 24/7. Amén. Amén. Daniel decía: hay algunas que no van a ser 24/7, pero Dios llamó con Cristo a una 24/7. Amén. Y los que están acá representando algo Cristo saben que están en una iglesia con esa visión. Amén. Pues se requiere bastante leña para tener un fuego prendido 24/7. Amén. Se apagaron los amén. Sí, no hay que decir amén tan rápido, también es cierto, pero amado hermano, Dios te llamó, Dios te puso aquí, tienes paz en tu corazón de que estás aquí, alíñate con la visión de la iglesia local. Y luego Dios te va a poner el peso en tu corazón para que sea también una visión tuya. Pero la sujeción permite la revelación de Dios. Amén. Y la sujeción a los líderes, podemos comenzar a entender a Dios y recibir la revelación de Dios. Dicho todo esto, quería un poco explicar este versículo, porque definitivamente estoy convencido que Dios quiere, voy a usar esta palabra, no malinterpreten, tatuar ese versículo en nuestros corazones, sellar ese versículo en nuestros corazones. Quiero hablarte rápidamente de una persona en la Escritura, y era parte de lo que Dios ponía en mi corazón, de cuál debe ser la actitud de aquel que decide y toma y da el paso: yo quiero ofrecerme en oración, en clamor delante de tu presencia. Porque, como les comentaba, a veces uno se acerca con su intelecto, con su oratoria, y así te presentas a orar delante del Señor. Yo quiero retarte, y es un reto que también es para mí, a que tú escudriñes en la palabra las distintas oraciones que están registradas allí, porque eso te va a ayudar a desarrollar un vocabulario y una expresión apropiada y correcta de cómo relacionarte con Dios, de cómo entablar esa comunión con Dios. Hay muchísimas oraciones. Están las apostólicas, que se han hablado aquí muchas veces, pero hay oraciones en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, que uno debería estudiar, que uno debería profundizar. Abraham oró, Caín, Daniel, David, Elías, Eliseo, Esdras, Ezequías, Habacuc, Pedro, Moisés, Jesús. De todos ellos hay registradas oraciones en la Escritura. Y yo quiero retarte a que puedas, dentro de tu estudio diario de la palabra, tratar de tomar una oración y estudiarla, y luego pasar a otra, y pasar a otra, y pasar a otra, y ver, porque Dios en medio de esas oraciones a esos hombres les dio revelación y quedaron registradas para enseñarnos a nosotros, para educarnos a nosotros, para que podamos sujetarnos a su palabra, para que nuestro ímpetu, nuestras ganas se alineen con el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Y quiero hablarte de una en particular. Realmente no voy a profundizar en su oración, porque
no nos daría tiempo, sino en su actitud. Y es la historia de Ana. ¿Cuántos han leído la historia de Ana, la mamá de Samuel, no? ¿La conocemos? Sí. Creo que desde escuela dominical uno escucha la historia de Ana y de Samuel y del profeta de turno, del sacerdote de turno. Rápidamente, como para refrescar, Ana, esposa de Elcana, vivía en un contexto de transición donde estaban los jueces. Era una persona que, cuando uno lo lee, 1 Samuel 1 y 2, que son realmente los que hablan acerca de ella, te das cuenta que era una mujer que tenía intimidad con el amado, con Dios. No era una sacerdote, ni una sacerdotisa, ni nada, porque no existía eso. Era una mujer que tenía un deseo y un anhelo en su corazón de poder dar a luz, de poder tener un hijo. Y 1 Samuel 1 y 2 se da la tarea de describir este proceso interno de ese corazón de Ana delante del Señor. Y en el versículo 10 de 1 Samuel 1 dice que ella se presentó con amargura de alma, oró a Jehová y oró abundantemente. Ella deseaba desesperadamente tener un hijo, darle un hijo al Elcana. Y la fastidiaba la otra mujer de su marido, la fastidiaba, le hacía bullying en este contexto, ¿no? Y eso la entristecía, y Elcana subía año a año delante del sacerdote, y Ana tenía la determinación de buscar a Dios y que Dios supliera ese deseo. Y en el versículo 10 expresa que ella con amargura oró a Jehová y oró abundantemente. Yo he querido titular este aspecto: Ana tenía una inconformidad santa. ¿Por qué digo una inconformidad santa? Porque ese deseo de Ana por un hijo se alineó con la voluntad de Dios de levantar a un profeta, Samuel, que cumplió otros roles, no solamente ese. Y halló en esa oración, halló la voluntad de Dios, se alineó con la voluntad de Dios, y Dios decidió responder la oración de Ana. Amados hermanos, cuando nosotros comenzamos a profundizar en este tema de la oración, Dios va a poner este tipo de inconformidades santas y tiene que ponerla en su corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Una inconformidad santa, como le he dado el nombre, es cuando nosotros queremos una realidad celestial aquí en la tierra, pero no vemos que ocurre. Yo sé que la iglesia tiene una inconformidad santa delante de Dios, clamando por justicia para nuestra nación. ¿Amén? Espero que así sea, porque es parte de la iglesia entendida. Pero Dios va a poner pesos en sus corazones por distintas áreas, por distintas realidades terrenales. Dios va a inclinar tu corazón hacia algo y va a colocar ese peso para que tú comiences a interceder, y tu intercesión poco a poco se pueda alinear con la voluntad de Dios, y ores precisamente por lo que Dios quiere responder y desate esa respuesta de Dios. La oración es bidireccional. El humo sube, llega al cielo y Dios responde. Amén. Esa figura de Apocalipsis 8 de la que nos hablaba Daniel, del incenciario que el ángel toma una brasa que está ahí y con eso la lanza a la tierra, que es una figura profética de lo que tiene que ocurrir, pero eso expresa esa bidireccionalidad de la oración, que sube, que llena ese altar, y que de ese altar también baja y desciende la respuesta de Dios. Como entendidos, como personas que quizás están incursionando, empezando, o quieres dar ese paso de sumarte a lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, y luego te voy a decir, no es nuestra iglesia nada más, o sea, es un movimiento a nivel global. Me voy a adelantar. Hace 30 años había quizás 20 casas de oración, y hoy en día hay alrededor de 10.000 a lo largo del mundo. 24/7, muchas de ellas. ¿Por qué? Porque es algo profético que se está desencadenando
en esta última era y que es necesario para que al unísono la novia clame al Mesías: ven, ven, regresa, regresa, regresa. Y es como que la voz se va intensificando y a la vez se va purificando y a la vez se va haciendo más maduro lo que está clamando la iglesia, y cuando se alinee con el tiempo de Dios, gloria a Él. Cuando responde esa oración de la iglesia, que ha sido la oración desde el principio del establecimiento de la iglesia, porque así vivían los apóstoles, con ese sentido de urgencia de que Él iba a regresar. Así vivió Pablo, así vivió Pedro, con esa, ya quiero que vengas, y le hablaba así con ese ímpetu a la iglesia: maduren, crezcan, porque es necesario que tu oración sea linda y sea perfecta para que responda y pueda cumplirse esa profecía gloriosa, esa esperanza en el corazón de su iglesia de que Cristo va a regresar y Él va a gobernar. Amén. Aleluya. Yo le pido a Dios que Él ponga en nuestros corazones inconformidades santas. Quizás algunas van a ser carnales, no estoy diciendo que eso va a ocurrir de la noche a la mañana, que oré y justamente era Samuel y Dios me dio un super hijo, porque no funciona así. Es un proceso de aprendizaje, de madurez. Pero pídele a Dios: inclina mi corazón, ¿por qué quieres que ore? ¿Qué injusticia está ocurriendo? Recientemente Argentina aprobó leyes a favor del aborto, las leyes que han ido aprobándose a lo largo del norte y vienen bajando, el tema del homosexual que puede casarse libremente, de legislaciones, de acuerdos de gobierno que van en desacuerdo con Dios. Y también sabemos que ocurre en nuestra nación, que Dios empiece a poner ese peso y empieza a purificar tu oración y a perfeccionar tu oración para que te halles con la voluntad de Dios, pidiéndole lo que Él quiere y que Él pueda responder. Amén. Amén. Bill Johnson, pastor de Bethel Church en Estados Unidos, tiene un libro que se llama Cuando el cielo invade la tierra. Impresionante, de toda esa obra de milagros, de prodigios, y él describe una realidad que me impactó la primera vez que lo leí y quiero compartírselas, porque cuando uno ora el Padre Nuestro, a veces uno pierde de vista que uno le está diciendo en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad así en el cielo, aquí en la tierra. La oración es como un canal, como una especie de vórtice, vamos a ponerlo así, que se abre entre la tierra y el cielo. Y cuando uno le ora al Señor, uno le está diciendo: yo sé que en el cielo se hace tu perfecta voluntad, yo sé que en el cielo no hay enfermedad, yo sé que en el cielo no hay injusticia, yo sé que en el cielo todos se doblegan ante tu autoridad, y yo quiero esa realidad aquí en la tierra. Y cuando se encuentran, ese vórtice se abre y Dios responde, entonces ocurren los milagros, ocurren los avivamientos, las sanidades, los prodigios, porque es algo contra natura. Si alguien está enfermo, bueno, su cuerpo está así, su organismo, y interviene la mano de Dios, su perfecta voluntad, por medio de la oración y de la intercesión, y Él obra y ocurre el prodigio y el milagro, no por el hombre, no por la mano del don, de super ungido de sanidad que tiene alguien, no, porque se encuentra con la realidad terrenal, celestial, y cae como por ese vórtice. Haya un corazón con fe y a ese corazón le responde con la brasa del altar y ocurre lo que tiene que ocurrir, se desata y se cumple, se satisface esa inconformidad en el caso de un milagro. Yo tuve una experiencia muy pequeña realmente frente a cualquier cantidad de historias y de anécdotas de misioneros impresionantes, pero bueno, por lo menos la tengo en mi historia con Dios, humildemente. En una oportunidad hace tiempo, una persona estaba enferma, tenía una migraña y me dijo: ¿puedes orar por mí? Yo no sé si estaba como en fuego en ese momento. Yo le dije: Señor, por favor, sánala. Y escuché mi espíritu, no voy a decir que fue la voz de Dios literal, pero escuché mi espíritu algo que me dijo: yo te he dado la fe para que ella sea sana. Yo dije: en el nombre de Jesús, fuera dolor de cabeza. Y se le quitó.
impresionado que ella. Yo dije, ¿what? Fue increíble para mí. Yo, no sé, 6 años atrás, algo así. Y dije, wow, Señor, qué bárbaro. Así pasa con Dios. Así Él responde la oración. Él satisface ese momento de conexión con Él. Pero por eso es que es necesario que el fuego arda continuamente, que lo estemos presentando delante del altar de continuo. Amén. Versículo 12 y 13a. Dice, mientras ella oraba, la siguiente diapositiva, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Yo veo aquí en Ana una capacidad de desconectarse con su realidad terrenal para conectarse con la realidad celestial a través de la oración. Amén, ¿sí se entendió? O sea, Ana definitivamente tenía el hábito de relacionarse con Dios. Dice, oraba largamente, oraba en silencio, oraba en su corazón, tanto que Elí la observaba y realmente no entendía lo que estaba haciendo. Y vamos a ver más adelante que hasta la tiene por ebria. O sea, era una mujer que estaba acostumbrada en este arte, por ponerle algún nombre, de la oración. El corazón de una persona que ora debe desarrollar la persistencia, paciencia y disciplina de pasar tiempo a solas con el Maestro. Amén. Dios le responde a Elías después que él ora 7 veces, después que él actúa 7 veces delante del Señor. Él no se cansa, Él no se agota, y así tiene que ocurrir con nosotros. No es que, bueno, Dios puso un peso en tu corazón por una nación, porque sé que hay corazones misioneros acá, gloria a Dios por eso. Y estás un año, investigas, ves la realidad, cuántos son los convertidos, los no convertidos, los no creyentes, y después pasan 2, 3 años y, no, ya tengo pesos por otra nación, y ya te olvidaste de eso. No es así, aunque Dios puede estar enseñándote a que no era por ahí que te quería llevar, pero Él te va a enseñar a tener persistencia y a desarrollar esa disciplina en el clamor de Dios, en la oración, en poderte presentar, en vencer el aburrimiento. Amados hermanos, la oración es algo contra natura. El hombre no nace aprendiendo a relacionarse con Dios. No funciona así. No vas a una clase y te enseñan, recita esto y di esto y de aquello y ya hablaste con Dios. No, es algo que tiene que aprenderse, es un hábito que tiene que desarrollarse y que requiere entonces la disciplina. Así como el que estudia una carrera sabe que tiene que ir a clases, a juro, y si es a las 7 de la mañana tienes que pararte temprano. Lo digo por mí porque me cuesta, pero es la única forma de que luego puedas obtener tu recompensa, que es tu título en este caso. Igual en cualquier otro ámbito de la vida secular o de la vida natural en la que nos desenvolvemos. Y también ocurre así en la oración. Versículo 15. Voy a leer todo este verso para que puedan llegar a lo que quiero decir. Dice, pasando a la parte B del 13, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ana tenía un corazón transformado para responder con mansedumbre a la ofensa. La oración, amados hermanos, nos transforma, nos cambia. Amén. Amén. La persona que ora, que tiene el hábito de oración, se puede reconocer.
Sé que la Biblia dice que el espiritual puede discernir, puede juzgar las cosas espirituales. Mike Bickle, en un libro que para mí ha sido de muchísima edificación, que se llama Crezca en la oración, dice: las personas que oran son las que más aman, son las más humildes, son las más mansas. Tú te das cuenta que definitivamente han pasado tiempo a solas con Dios. Piensa en a lo que se enfrenta aquí Ana. O sea, ella está amargada, dice la Biblia, amargura de corazón. O sea, ella le está pidiendo un hijo al Señor. Y llega que es el sacerdote, la autoridad máxima a nivel espiritual, le dice: chica, estás borracha, digiere tu vino. ¿Qué haces aquí borracha en el altar? Oye, cualquiera le dice de todo. De repente, bueno, se aguanta porque es el líder, el pastor. Pero dice: no, vale, pero si yo estoy viniendo aquí a orar, entonces tú me dices que ore y cuando oro me dicen que soy borracha. No, me voy. Pero ¿cuál es la respuesta de Ana? ¿Se ofende en su corazón? No. Yo noto la mansedumbre en su respuesta. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Déjame explicarte lo que está pasando. Yo no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Realmente la está diciendo: no seas sonso, no estás entendiendo. Yo me estoy presentando delante de Dios, pero con amor, mansamente. No tengas a tu sierva, además, sujeta frente a la autoridad que la está confrontando de forma injusta. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Dios tiene que usar la oración para transformar nuestro corazón. Y Él lo va a probar. Les cuento una anécdota que me ocurrió en Perú hace unos meses. Estamos en una congregación y un domingo, no, un sábado un viernes. Estoy recordando, pero no voy a mentir, en serio. Me pidieron ayuda para ir el sábado, porque era para irse temprano el sábado, a mover unos instrumentos y unas cornetas. Y hablaron conmigo y me dijeron: ¿será que tú nos puedes ayudar? Y yo le digo: sí, está bien. Coordinamos una hora, nos dijeron: no, bueno, tienen que estar a las 9. Ah, no, me preguntaron: ¿a qué hora puedes? Y yo: bueno, a las 9, no quería para mí tan temprano. Y bueno, chévere, está bien, a las 9. Y me paré el sábado, veía a Daniela durmiendo. Y yo, bueno, me paré a las 8. Y bueno, es temprano, voy a aprovechar, voy a hacer ejercicio, a trotar. Y me puse mis audífonos, comencé a escuchar música cristiana y comencé a ir, de verdad, a tener un tiempo con Dios mientras iba corriendo, tal. Y estoy casi llegando a la iglesia y veo el teléfono y llega un mensaje: hermano, no venga, ya todo está listo. Y yo vi ese mensaje, o sea, no pasaron cosas santas por mi cabeza. De verdad. O sea, y venía, en serio, venía escuchando música súper espiritual, estaba orando, quebrantado. Veo ese mensaje y digo: no puede ser. Gracias a Dios que no lo tenía enfrente, porque seguramente si lo tengo enfrente respondo mal. Aguanté mi mano para no escribir algo indebido. Y oye, hermano, bueno, ya estaba cerca de la iglesia. No, lo que pasa es que coordinaron que lo iban a hacer a las 7 y lo avisaron por el grupo de WhatsApp. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Se fue como otro el enemigo ahí, ¿me entiendes? Y él, no sabíamos que no estás en el grupo de WhatsApp, hermano, bueno. Ya bueno, sí, está bien, nada. Sí, me regreso. Y el hermano me responde: bueno, pero pregúntale al Señor por qué pasó eso. Dios te bendiga. En serio, en ese momento me reí: no puede ser, Señor. O sea, tú tienes sentido del humor para tratar con los, ¿verdad? Y fue
O sea, no le respondí la verdad y dije, está bien, amén, gracias. Pero me ofendí, en el corazón me ofendí, dije cualquier cantidad de cosas, tenía mi justificación, ¿cómo es posible que me piden que colabore? Yo recién estoy llegando a esta iglesia y me dicen que haga esto, lo otro, y entonces después llego y ya lo hicieron todo y no me avisaron. Sentía que tenía todos los argumentos, pero Dios comenzó a tratar en mi corazón en ese momento y me enseñó a cálmate, aprende a ser manso, aprende a ser sujeto, aprende a que todo el mundo se puede equivocar, así como tú también te equivocas. Sujétate a las autoridades de la iglesia local donde estás y quédate tranquilo. Y de regreso a casa tuve el momento más increíble con Dios que he tenido en estos últimos meses en Perú. Fue impresionante, Dios me quebrantó, fui a un parquecito que está cerca de allí, oré al Señor, lloré en su presencia, fue increíble. Y dije, gracias Señor. Amén. Pero Él tiene que transformar nuestro corazón. Y no conforme con eso, el domingo, porque el hermano que organizó todo esto era un anciano de la iglesia, el domingo me ve cuando lo voy a celebrar y me dice, ajá, llegaste tarde. Y yo, ahí sí no, ya el Señor había trabajado y dije, no, bueno hermano, creo que no me avisaron, yo iba a llegar a esta hora. Y me di media vuelta y me descargué con Daniel. Le dije, no puede ser, Daniel, ahí pasó. Pero Dios usa esa experiencia para enseñarme que, o sea, Dios tiene que tratar nuestro carácter. Amén. Y Dios lo trata con este tipo de cosas, con el roce entre los hermanos, con cosas tan triviales y simples como no te avisé, no te dije, disculpa, no te metí con cosas como esas. Él sabe cómo es el corazón de cada quien, pero Él espera que podamos tener respuestas como la de Él, que podamos responder mansamente, que aun cuando el líder y tú sientes y quizás tengas los argumentos para decir, oye, se está equivocando, tú puedas sujetarte y explicar mansamente y dejar que Dios haga el resto, porque al final Dios hizo el resto con Ana, porque Él respondió su oración. Ya se me fue el tiempo. El versículo 27 y 28, tengo ya un par de puntos, si quieren la alabanza puede ir pasando. Responde Dios a Ana, y Ana dice, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días, que viva será de Jehová. Amén. Ana tenía un corazón. Me dieron 10 minutos más. Ana tenía un corazón que era capaz de esperar, que era capaz de digerir y soportar la respuesta de Dios y responder positivamente frente a esa respuesta. Obviamente no podía poner todo el pasaje, pero previamente Ana le hace una promesa a Dios. Y Dios le responde su oración y ya cumple esa promesa, ya cumple sus votos delante del Señor. Dios trabaja también ese aspecto de nuestro carácter, de nuestra lengua, de los votos apresurados que a veces hacemos delante del altar, que tenemos que cumplir. Hace unos meses estudiaba con Dani, no recuerdo el nombre, pero uno de los jueces que muy ligeramente le dijo al Señor, si tú me das la victoria en esta guerra, la primera persona que salga de mi casa a recibirme, yo te la voy a dar, yo te la voy a entregar. Y la primera persona que salió fue la hija de él. Y la Biblia no dice nada más, pero pareciera que literalmente la entregó a Dios. Y dije, wow. O sea, y uno aprende de la ligereza de los votos. Tuvo que cumplirlo. Y definitivamente no conocía mucho la ley, porque es probable que la haya matado y eso no está bien, pero tuvo que cumplir sus votos. Y no solo puso este extremo porque está en la escritura, pero Dios espera también que nosotros cumplamos nuestro voto delante de Dios, nuestras promesas. Cuando nos paramos aquí al altar, que innumerablemente hacemos, tengamos inteligencia
a la hora de hablar, a la hora de decirle a Dios, sí, yo lo voy a hacer, heme aquí, envíame a mí. Dios sabe que yo no me quería ir del país. Yo quería estar aquí. Pero Dios me habló. Pero tú me quieres servir, tienes que pasar por el desierto. Simplemente he dicho amén, y a veces hasta por inercia, y a veces sencillamente porque sé que tu palabra dice que hay que obedecer. Pero Dios y aquellos que me conocen saben que yo quisiera estar aquí con ustedes, hermano. Oh, qué deleite poder estar en un lugar al que puedo venir a adorar al Señor los 5 días, creo que casi ya 7 días de la semana, que ya ahora tenemos 12 horas de continuo de lunes a viernes, ¿cierto? Oh, qué privilegio, hermano. Eso no lo tengo allá donde estoy, y lo anhelo y lo deseo. Pero sé que Dios está trabajando conmigo, sé que Dios está trabajando con mi esposa. Sé que hay un sacrificio que Él quiere que nosotros presentemos, porque el sacrificio es distinto para cada uno, no es el mismo. Puede ser emocional, puede ser económico, puede ser de tiempo, puede ser de sueños, puede ser de anhelos. Es distinto, no te compares, pero identifica el llamado que Dios te está haciendo y responde positivamente frente a ese llamado. Comprométete con Dios y cumple tus votos. Luego Dios le da a Ana una oración que ojalá tengas tiempo para leerla hoy en la noche si fuese posible, porque 1 Samuel 2 habla acerca de un cántico tan hermoso de Ana frente a Dios. Lo que se produce en oración es que Él te empieza a revelar su persona. Amados, y cuando Él te revela quién es, son los mejores momentos, los momentos de mayor éxtasis, porque en ese momento sientes que estás con Él, que quieres que te lleve y que ya todo lo demás terrenal pase, y entiendes una realidad celestial y espiritual. Pero Él te dice, no, quédate, porque es necesario que tú consueles a los hermanos y que también le hables de eso a los hermanos. Y bueno, tienes que bajar otra vez a la tierra. Pero en el hábito de ir al altar, de convertirte en el holocausto, consigues una recompensa gloriosa de conocer al Dios al que servimos. A Ana le es revelado la persona de Jesús. Al final de su oración, el 1 del 11, del 9 al 10, dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y ahora ellos tronarán desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Está hablando de Jesús. Ana recibe una revelación de Jesús sin ser sacerdote, siendo mujer, y en ese momento, por menospreciar, pero en ese momento no tenía ningún tipo de cargo posible. Recibe una revelación del Mesías ahí escondida en su oración. Tú darás poder a tu rey, dará poder a su rey y exaltarás el poderío de su ungido. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Cuando leí esta porción, que Dios nos revele su persona, nos muestre su persona, para que podamos dirigir nuestra oración realmente al Dios de las Escrituras. Y esto era algo que Dios trataba conmigo, porque, amados, tenemos, aunque no lo queramos aceptar, preconcepciones de Dios. Muchas veces no conocemos al Dios que está aquí, al Dios que se describe acá.
Y quizás es porque te han presentado las facetas más bonitas. Y eso es lo que tú le presentas a los demás. No importa. Tenemos que filtrar todo a través de las Escrituras y conocerlo. C.S. Lewis dice en uno de sus libros, estoy leyéndolo ahorita, dice: cuando no conocemos al Dios real y escritural, terminamos orando a algo que nosotros hemos creado y no a aquel que nos ha creado a nosotros. Cuando no lo conocemos, le oramos a otra cosa que tú creaste, que tú te formaste, y no a aquel que te creó a ti. Experimentemos la revelación del amado íntima, personal, pero ocurre en el altar. Ocurre en el altar. Quiero cerrar con un salmo, no está en la lámina. Lo había saltado de uno de los puntos. Salmo 126, 5 y 6 dice: no sé para quién es esta palabra, pero creo que es para alguien. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que se lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Amén. Lágrimas delante del altar tienen un peso. Tus lágrimas delante del altar no son tomadas en vano. Vas a cosechar con regocijo. Vamos a cosechar con regocijo. Amén. Pónganse de pie, amados hermanos. Vamos a orar al Señor. Aleluya, Señor. Oh, Señor, siento tu presencia está en este lugar. Afirma tu palabra hoy, Señor. Sella tu palabra, Señor. No queremos un evento más, no queremos un momento más, un altar más, Señor. Muere nuestras vidas, Señor. Quiébranos, Señor. Quiébranos, oh Dios, hoy. Y pon ese vino nuevo, Señor. Quita todo lo mezclado, todo lo que tiene parte de hombres. Y pon el vino celestial, Señor. No queremos el vino de la ramera, Señor. Queremos tu vino puro, santo, Señor. Yo quiero volver a repetir este salmo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a cegar. Irán dando y llevando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oh, gloria a Dios por tu palabra. Gloria a Dios por tu santa palabra. Hoy queremos elevar incienso, Señor. Hoy yo te pido que tú reafirmes, Señor, inconformidades santas, Señor, a corazones, y que pongas otras, Señor. Que pongas pesos, Señor, para que nos volvamos, Señor, intercesores. Intercesores, Señor, entendidos en tu palabra, Dios. Santo.